Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, este programa de noticias internacionales de Barricada TV. Vamos a arrancar entonces con nuestro flash de noticias. Este domingo en Perú se realizará la segunda vuelta presidencial entre el maestro rural de izquierda, Pedro Castillo, y la candidata de extrema derecha, Keiko Fujimori. En distintas ciudades se realizaron marchas con la consigna Keiko no va, en rechazo a la hija del dictador. En la primera instancia, realizada en abril, el voto estuvo dividido entre varios candidatos. Castillo consiguió el 18%, mientras que Fujimori estuvo 5 puntos debajo. Además, ese mismo día en México se eligen 500 diputados federales, 15 gubernaturas estatales y 900 ayuntamientos y juntas municipales. Desde que inició la campaña han sido asesinados 34 candidatos. Perú pasó a ser el país con la mayor cantidad de muertes por coronavirus del mundo en relación a la cantidad de población. Una actualización de los datos mostró que se trata de 184.000 fallecimientos por el virus, casi el triple de los 69.000 que eran reconocidos oficialmente. El cambio fue estudiado por una comisión gubernamental que había detectado un registro inferior de la cantidad real de víctimas fatales. La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos entregó un informe preliminar sobre la situación en Colombia. Los testimonios marcan la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa. Según el informe, impera una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad democráticas y un particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias. En el texto se señalan casos de desaparición forzada de personas, homicidios, abusos sexuales, delitos contra la libertad y la privacidad y contra la integridad física, donde se destacan lesiones oculares. Define que no hay dudas sobre el carácter sistemático y de lesa humanidad de estos delitos cometidos por las fuerzas del Estado. Además, se menciona la existencia de empresas privadas en las que se habrían dispuesto traslados de personas detenidas en las manifestaciones por efectivos uniformados y de civil, ingreso y egreso de móviles sin identificar y hasta francotiradores. Por último, también muestra el criterio abusivo y arbitrario contra voluntarios de atención sanitaria y plataformas de defensores de derechos humanos por parte de las fuerzas represivas. El gobierno de Colombia sorprendió esta semana al anunciar la reapertura de los pasos fronterizos con Venezuela. Los mismos se encontraban cerrados desde hace 14 meses, cuando la administración de Iván Duque decidió clausurar la frontera por la pandemia del coronavirus. Días antes de este anuncio, el gobierno colombiano había publicado un decreto que extendía el cierre hasta septiembre. El cambio de planes sorprendió al ejecutivo venezolano, que dijo no haber sido consultado sobre la decisión. El ministro de Relaciones Exteriores bolivariano, Jorge Arriaza, sostuvo que se trata de una maniobra para distraer a la opinión pública de los problemas en Colombia. También pidió que Bogotá cumpla con las resoluciones internacionales sobre la materia y que estas maniobras se coordinen de manera conjunta. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que enviará un proyecto de ley para tratar el matrimonio igualitario. El anuncio fue realizado durante la rendición anual de cuentas que debe hacer el Ejecutivo ante el Congreso. Desde distintos sectores de la oposición calificaron la medida como una cortina de humo. La diputada del Frente Amplio, Camila Vallejos, sostuvo que en el pasado la ley no había podido avanzar por el freno que le impuso este mismo gobierno. También manifestó sus dudas respecto a que la bancada legislativa oficialista apoye el proyecto. Respecto al accionar policial durante las protestas, Piñera reconoció que hubo delitos, abusos y atropellos. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, señaló que se trató de violaciones a los derechos humanos. También se mostró pesimista de que haya justicia para las víctimas mientras continúe este gobierno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue el mismo camino que Donald Trump respecto a China. El actual mandatario prohibió a los estadounidenses invertir en 28 empresas chinas. De esta manera, llegaron a 59 las multinacionales del gigante asiático en formar parte de la lista negra de Estados Unidos. Donald Trump había tomado una medida similar al sancionar a 31 empresas de este mismo país. El expresidente había justificado la medida
al sostener que apoyaban al aparato militar y de seguridad chino. Ahora, la Casa Blanca apela a un libreto similar al orientar sus sanciones hacia empresas involucradas en tecnología de vigilancia. Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, estas firmas son utilizadas para socavar la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Ahí pasaba entonces nuestro recorrido semanal de noticias. Ya nos vamos a un corte y a la vuelta vamos a estar hablando sobre el anuncio de la Copa América en Brasil, un país que se encuentra en una situación epidemiológica cada vez más grave. Ya volvemos. Seguimos con más Horizonte Sur Global y esta semana conocimos la noticia de que la Copa América se va a jugar en Brasil luego del anuncio de la Conmebol y la posterior aprobación del gobierno de Jair Bolsonaro. Recordemos que este torneo debía jugarse en Colombia y Argentina, pero primero la crisis social y política de Colombia, que ya cumplió más de un mes, hizo que este país deje de ser una opción y posteriormente el gobierno argentino rechazó ser una de las sedes por su situación epidemiológica. Ningún otro país en Sudamérica está siendo tan golpeado por el coronavirus como es el caso de Brasil y, sin embargo, entre el 13 de junio y el 10 de julio habrá Copa América en este país. Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Renata Souza, diputada del Estado de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad, PSOL. Muchas gracias, Renata, por tu tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Bueno, en principio preguntarte qué te pareció esta decisión y en qué situación se encuentra Brasil hoy. Una situación totalmente desagradable en este momento que nosotros vivimos una pandemia que hace una situación totalmente indigna de la humanidad. Entonces, hacer una Copa América en Brasil hoy es no entender cómo la situación es grave y también no comprender que las familias que están enlutadas con familiares que mueron durante la pandemia tienen una situación completamente absurda. Entonces, hoy nosotros con los partidos de izquierda estamos muy indignados delante de la situación en que el gobierno brasileño con Bolsonaro intenta hacer la Copa América de cualquier manera. Renata, justamente las ciudades que son sedes de este torneo son las más complicadas, ¿no? Tienen más de tres cuartos de ocupación hospitalaria para pacientes de COVID en la actualidad. Contanos un poco cómo fue tomada esa decisión de transitar la Copa América por el pueblo brasileño y, bueno, cuál es la situación en particular de la ciudad de Río de Janeiro. Exactamente. Río es una de las ciudades de Brasil más acometida por la pandemia. Tenemos más de 50.000 personas que murieron de COVID-19, pero tenemos un gobierno mucho próximo de Bolsonaro. Entonces, el gobierno de Río con Cláudio Castro es una persona que está a servicio de Bolsonaro. Entonces, en Río, donde Bolsonaro surgió con toda la política bolsonarista, negacionista, que no ve la ciencia, la tecnología para salvar vidas, tiene en este momento una acción completamente absurda, porque no lleva en consideración la situación de Río. Hoy en Río tenemos una tasa de mortalidad y letalidad
quase o dobro da taxa de letalidade no Brasil. Então, esta é a situação em Rio. Então, todo e qualquer evento esportivo, festivo, seja o que for, é uma situação de desrespeito à segurança sanitária. Não somente é uma situação onde o vírus circula tranquilamente. Renata, además sabemos que el gobierno de Bolsonaro tiene funcionarios investigados por distintas causas, por corrupción, por contrabando, el Ministerio de Ambiente, además de graves acusaciones por negligencia sobre el tratamiento de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo ves al bolsonarismo como fuerza política en el próximo año, que además va a haber elecciones? Bueno, el bolsonarismo es tan perigoso quanto el virus de coronavirus, porque hace falta todo lo que esperamos de una crisis sanitaria, que los gobiernos tienen responsabilidad con la población, pero el bolsonarismo hace como que uma negligência com a vida das pessoas. Então, hoje, o bolsonarismo tem uma série de ações de corrupção, estão investigados, inclusive seu filho é investigado por uma ação de corrupção em seu trabalho na Assembleia Legislativa de Rio. Então, temos uma situação completamente absurda, porque o bolsonarismo se configurou como o pior da política em Brasil. Uma extrema-direita que flerta todo o tempo com fascismo, com o negacionismo, com uma lógica que inviabiliza a vida da população. Pero 2022 tenemos que hacer una conjunción de fuerza con la izquierda brasileña para que quitemos el Bolsonaro de poder junto con el bolsonarismo. Recién hablabas de las elecciones presidenciales del 2022 y hasta el momento el expresidente Lula da Silva se instala como el preferido, ¿no?, en estas elecciones, luego que la justicia anulara los casos de corrupción y le devolviera sus derechos políticos. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo lo ves a este líder en la política brasilera? Sí, es una esperanza tener Lula con todos los derechos políticos resguardados pela justiça. Temos uma preocupação de fazer o quanto antes uma conjunção de forças entre as esquerdas em Brasil para garantir que Lula seja este candidato de la esquerda. Pero há muitas conversas, diálogos que devem ocorrer hasta as eleições de 2022. Pero eu que estou hoje como uma liderança do PSOL em la Assembleia Legislativa de Rio, defendo que todos nós seamos defensores de Lula para 2022. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Renata Souza, diputada por el Estado de Río de Janeiro, por justamente el partido PSOL, Partido Socialismo y Libertad. Muchísimas gracias, Renata. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos. Tercer y último bloque de Horizonte Sur Global, y en esta oportunidad los compañeros y compañeras de ARG Medios van a estar hablando sobre la oposición en Israel, que anunció un acuerdo para conformar un nuevo gobierno y así lograr sacar del poder al primer ministro Benjamín Netanyahu.
La oposición israelí logró conformar un nuevo gobierno y así destrabar 2 años de bloqueo político y desbancar a Benjamín Netanyahu. Tras 12 años, Benjamín Netanyahu está a punto de abandonar su cargo como primer ministro de Israel. Yair Lapid, el líder del partido de centro Hay Futuro, y el ultraderechista Naftali Bennett conformaron un acuerdo de gobierno con todo el arco político anti-Netanyahu. Desde 2019, Israel vive una crisis política donde principalmente Benjamín Netanyahu, pero tampoco ninguna fuerza consiguen conformar gobierno. Ese bloqueo político se debe a una creciente fragmentación de los bloques del legislativo. El Knesset cuenta con 120 diputados. Para formar gobierno se necesita que la mitad más uno apoyen una nueva postulación. Netanyahu consiguió esto en el 96, en 2009, 2013 y 2015. Pero en 2021 obtuvo 30 escaños y fue Yair Lapid el encargado de formar un nuevo gobierno en un plazo que vencía el miércoles pasado. Lapid convenció a Bennett tras ofrecerle el cargo de primer ministro hasta septiembre de 2023 para después ser sucedido por el propio líder de Hay Futuro hasta 2025. A la coalición de Bennett y Lapid se le suman el partido ultraderechista Israel Nuestro Hogar, el derechista Nueva Esperanza, el de centro-derecha Azul y Blanco, la centro-izquierda con el Partido Laborista y la izquierda pacifista con Meretz. La formación de un total de 58 escaños contó con el apoyo también del partido islamita Ra'am para obtener los 61 escaños necesarios y nombrar a Naftali Bennett como primer ministro hasta 2023. Llegamos al final de Horizonte Sur Global. Los invitamos a ver la repetición de este programa el domingo a las 9 de la noche y los esperamos la próxima semana.